Una vez más, Crejen, entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a la faraona del folclore. ¿Sí? ¿Cómo estás, Carmencita Centeno? Hola, muy buenas tardes, señor Genaro, los tiempos que nos encontramos aquí. Bueno, yo me encuentro muy bien, es faraona de Yauyos, siempre, sacando nombre a mi pueblo, ¿no? A mi provincia de Yauyos, departamento de Lima. Soy de San Jerónimo, zona calabacera, por supuesto. Qué bueno, Dime, Carmen, ¿qué tiempo está cantando la música? Aquí tengo 4 años. 4 años, pero de pequeña he cantado en el colegio. Ah, mira tú, dime, ¿tienes alguna producción en tu haber? Sí, tengo producciones que hemos grabado el primer disco con Danis Producciones. Bueno, hay una primicia que pegó en Cañete y en Yauyos. Mira tú, ¿y tienes composición tuya? Sí, composición mía. ¿Cuál es? Si lo puedes cantar a capela un pedacito, ¿podría ser? ¿Puedo? Ya. Son mis ojitos que están llorando, es mi corazón que sufre más. Son mis ojitos que están llorando, es mi corazón que sufre más. Qué buena es tu composición, ¿no? De tu amiga de siempre, la faraona de Yauyos. Carmen, ¿qué sitios has viajado con tu música? Más por Cañete y por Ayacucho. Hemos ido a Ayacucho, por Huamanga, también hemos ido y por Huancayo, que ahora recién estamos pegando con un medio así, Santiaguito. Ah, qué bueno. ¿Qué les puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Quiero mandar un saludo para todos mis amigos del Facebook, del WhatsApp, de YouTube, que ellos se dan su tiempito para hablarme y me siento muy feliz porque me siguen, ¿no? Me siguen y poquito a poquito estamos conquistando corazones. De que sigan los comentarios, pues. Claro, que sigan los comentarios, los like, los corazoncitos, de todo. Qué bueno. Carmencita, queremos número para contrato, pues. Claro. Mi número de contrato es 98 42 42 940. Claro, solo para contratos, no para maltrato. Siempre aclarando, Carmen. Bueno. Dime, Carmen, ¿tus padres te apoyan en esto? Mira, hace poquito, el viernes, acaba de fallecer mi abuelo. Yo he vivido con mis abuelos. Mi mamá ya aquí hace 20 años ya falleció. He vivido con mis abuelos y mi abuelo acaba de fallecer también el viernes. Y mi abuela, no me tengo a mi abuela, ¿no? Ella me apoya con lo que puede también, ¿no? Pero gracias, he salido sola. ¿Para qué voy a hacer? Pero con el apoyo de mi hermano, de mis hermanos más que nada, ¿no? Nada más, pero sola he venido a Lima y sola me estoy haciendo fuerte. Mira tú, qué bueno, Carmen. Mira, nosotros creemos que es una producción de apoyar los Nuevos Valores, pues una ventana más para ustedes para poderlos apoyar y ser más conocidos, pues, Sí, claro, yo quiero agradecerte, mejor amigo Genaro, por la oportunidad que estás dando a todos los Nuevos Valores, ¿no? Porque ahí ahora poco a poco estamos recién naciendo, aprendiendo a brillar, ¿no? Porque hay pocos que algunos lo dejan, porque en esta vida artística no es fácil, pero tampoco no es imposible. Así es. Bueno, Carmen, pues en un momento de entrevistarte acá, pues habrá una oportunidad nuevamente para hacerte una nueva entrevista ya con una producción después, ¿no? Tu despedida para que la gente. Claro, sí, va a haber una nueva oportunidad y ya se vienen más primicias también. Vamos al segundo volumen, vamos a grabar el segundo volumen y ya, pues, viene primicia. Ok, bueno, Carmencita, que te vaya bien, pues, Gracias, igual.